Hola, bienvenida, bienvenido. Yo soy Silvia y esto es Curupisa Crochet. El día de hoy la propuesta es que hagamos juntos este mantelito matero que te muestro acá. Está hecho con la técnica de crochet filet, que consiste en una especie de imitación de la textura de una red que se logra alternando cadenas con puntos vareta. Además de enseñarte cómo es básicamente esa técnica y cómo leer los gráficos que se suele utilizar para hacer este tipo de trabajos, te voy a mostrar cómo trabajar esta puntilla que ves acá, que te puede servir no solo para este trabajo, sino para otros que requieran de un borde llamativo. En este caso se trata de un grafiquito que más o menos recuerda la forma de los mates que tomamos en la zona. Te recuerdo que yo vivo en Misiones, que es una provincia fronteriza, entonces es común ver desde hace un tiempo que se utilizan los mates de boca ancha y de base pequeña, muy marcados por la influencia de la proximidad del Brasil con Misiones. Estamos un poco en el horno con el tema del mate en Misiones. Bueno, lo mismo me imagino que debe pasar con los uruguayos, los brasileños, los paraguayos, por el tema de la pandemia, estas costumbres que tenemos de compartir el mate, por lo menos antes de que empiece el aislamiento. Era muy común que tomáramos mate con quien nos invitara. Y ahora seguramente la mayoría de ustedes, así como es mi caso, tendemos a tomar mate solamente con los que están en nuestro grupo familiar. De todos modos, esperemos que en algún momento podamos volver a compartir ese. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal para ver los tutoriales que publico semanalmente y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones. Por otro lado, el gráfico para este mate matero lo vas a encontrar en un archivo al que voy a enlazar aquí abajo en la cajita de descripciones. Para esta labor en particular utilicé unos 50 gramos de este hilo principal, que es un algodón de grosor medio, y unos restitos de hilo del mismo tipo para las dos primeras vueltas del borde, y para la última, en este fucsia tan llamativo, usé unos restitos de lana que me quedaron de una labor que hice, creo, en el principio de mi blog. Si alguna vez fuiste a ver mi blog, capaz hayas visto, y si no, te dejo el enlace por abajo. Hice unos motivos de encaje irlandés, un trébol y una rosa, y lo que me quedó de aquella labor del trébol es esta lanita. Así que con eso completé. Bueno, comenzamos a trabajar. La aguja que empleamos también es de número 3,5. Es como queda más prolijo este trabajo. Con una 4 podrías trabajar también, pero queda muy abierta la puntada. Bueno, acá podés ver un gráfico como los que típicamente se utilizan en la técnica de filet crochet o encaje de red. Puedes distinguir que hay cuadraditos que están en blanco y cuadraditos que están rellenos de algo, que si los miras de cerca son X. Esto porque yo armé este gráfico en una tabla de Word. Los cuadraditos en blanco representan los cuadraditos vacíos de la red, que se conforman de dos posibles maneras. Una es varetas separadas por dos cadenas entre ellas, o varetas separadas por una cadena, a lo cual generalmente se llama media red. Personalmente a mí me gusta más el efecto que da la red, que se conforma utilizando solamente una cadenita de separación. ¿Y dónde ves los llenos?
¿sí? Ahí donde se ven las X. Lo que tendríamos que hacer es justamente rellenar el espacio utilizando varetas en lugar de cadenas. Esto te voy a mostrar entonces en un ratito. Sigo yo interpretando este gráfico. Si te fijas, aquí abajo hay una numeración. ¿Ves? Aquí. ¿Por qué yo me fijo en la de abajo y no en la de arriba? Porque yo voy a empezar a tejer desde acá hacia arriba, en vertical. Vos tranquilamente podrías empezar invirtiendo el gráfico o haciendo el tejido de un lado hacia el otro. Esto es indistinto. Digamos que por hábito yo voy a empezar por acá abajo. Entonces yo tengo contados desde la derecha hacia la izquierda y esto tiene que ver con que yo voy a empezar a contar. En realidad puse así, vas a ver que hay una parte que empieza de este lado y la otra, el recuento de arriba, empieza desde la izquierda hacia acá, ¿sí? Entonces si yo empiezo desde acá abajo para arriba, tengo que lograr una base que tenga 19 cuadraditos. Y luego, trabajando, yo voy a ir para un lado y para el otro. Es decir, por ejemplo, hasta acá yo tengo una figura que es simétrica, entonces es indistinto cómo yo lea el gráfico. Ahora, si yo tuviera una figura que no tiene simetría, tengo que ser muy cuidadosa al leer el gráfico porque yo no voy a leer todas las veces en la misma dirección. Yo voy a tejer, por ejemplo, supongamos, la primera vuelta en esta dirección y luego voy a girar el trabajo y voy a volver. Así que en la segunda vuelta tengo que leer en la dirección contraria. Y así me va a pasar sucesivamente. Yo en la tercera vuelta nuevamente giro, entonces el gráfico lo tengo que leer desde la derecha hacia la izquierda y en la siguiente a la inversa de la izquierda hacia la derecha. Bueno, como te decía, yo tengo 19 cuadraditos. Si yo trabajo con media red, voy a necesitar hacer una cadena de base que me dé la posibilidad de completar esos 19 cuadraditos. Si yo trabajo con media red, voy a tener un punto de base para la vareta y otro que va a estar situado debajo de la cadena. Entonces, necesito una base, bueno, puedo pensar que necesito una base de números par, pero yo tengo que cerrar el último cuadradito, así que voy a necesitar un punto más para la vareta de cierre. Por lo tanto, entonces, con media red necesito contar una cantidad de puntos impar. Bueno, como verás, yo acá, digamos, de lado a lado tengo que completar 19 cuadraditos. ¿Cómo yo calculo la cantidad de cadenas que necesito para completar esto? Siempre voy a contar entonces esa cantidad de cuadraditos, que en este caso son 19, y lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque cada cuadradito va a tener una vareta y una cadena de separación. Y ese número, que en este caso sería el 38, yo le tengo que agregar un punto más, que va a ser el que me va a dar la vareta de cierre. Y ahí completo el último cuadradito. Entonces, para ser clara, si estás haciendo con la técnica de media red o medio filet, lo que vas a calcular es el doble de puntos que la cantidad de cuadraditos más un punto que va a darme para la vareta de cierre. En el caso de que estés trabajando con el punto de red más convencional, donde las varetas están separadas por 2 puntos cadenas, el cálculo no va a ser por 2, sino por 3. ¿Por qué? Vos vas a tener que cada cuadradito empieza con una vareta, hay 2 de separación y después con la otra vareta ya empieza el otro cuadradito. Así que cada cuadradito requiere 3 puntos, ¿sí?
Como yo necesito entonces multiplicar por 3, lo que voy a tener acá es el siguiente cálculo. Sería 19 por 3, que me da 57, más un punto que me va a servir de cierre. Por lo tanto, serían 58. Ahora, para que vos no te confundas en cómo vas a calcular, primero te conviene decidir si vas a trabajar con red o con media red, o filet o medio filet. Y una vez que sabes eso, yo te voy a mostrar ahora cómo haces el montaje de manera que no te resulte tan confuso. Y de paso vas a aprender una nueva técnica que es la de inicio de tejido sin cadena de base. Entonces, a medida que vas tejiendo ya te va a ir apareciendo el cuadradito de la red. Si necesitas una cadenita donde vas a tener 3 puntos que equivalen a una vareta y 2 puntos más. En realidad yo no voy a trabajar con la red convencional, voy a trabajar con el punto de red media. Vas a tomar la lazada como para hacer un punto alto doble, una vareta doble. Pinchas en la primera cadena que tejiste y sacas la lazada como para el alto doble. Cerrás 2 lazadas y en lugar de terminar como una vareta doble, tomás una lazada, la pasás por la primera que tiene en el ganchillo y ahora completás esto como si fuera un punto alto, una vareta. Entonces, yo acá tengo un primer cuadradito. Esto es para la red media. Entonces, hago una cadena, tomo 2 lazadas como para una vareta doble, pincho, vas a ver dónde vas a buscar lo siguiente, a ver si se puede ver de cerca. Acá están las cadenas que usé como base. Esto sería como la vareta y un punto de separación. Esto queda para arriba. Y acá empieza la vareta medio rara que hicimos doble. Las 2 primeras lazadas. Acá quedó la lazadita sola. ¿Ves? Por abajo como queda. Y después el resto de la vareta doble que funciona como una vareta. Entonces, y ahí hice una cadena. Vas a tomar otra vez 2 lazadas como para una vareta doble y ahí en esta lazadita del medio que vos hiciste, que yo hice que te mostré hace un rato, vas a pinchar y pasar por estas 2 partes, estos 2 hilitos, sacas una lazada y ahí es como si ya hubieras hecho una parte de la cadena de base. Tomas una lazada y sacas 2 de la aguja, tomas una segunda lazada y sacas solo la primera y ahí en esa vas a insertar de nuevo para el próximo cuadradito, tomas lazada y completas como si fuera una vareta. ¿Ves que ya se forman 2 cuadraditos? Así se puede ir haciendo hasta completar los 19. Una cadena, busco esa lazadita que tejí sola y paso la aguja por los 2 hilitos. Upsi. Cierro 2 lazadas
tomo hilo y cierro una sola, cierro 2 y cierro 2. Tengo 3 cuadraditos. Una cadena, busco esa segunda lazadita. Y otra vez quise hacer como vareta, como doble va. Cierro 2 de las 3 que me quedan, con una lazada cierro una, tomo lazada, cierro 2 y cierro 2 y llevamos 4 cuadraditos. Supongamos que vos querés hacer la técnica con la forma convencional, que es con la separación de 2 cadenas. Para este inicio yo hago como que tengo una vareta acá y necesito hacer la separación de 2 cadenas. Entonces hago 2 cadenas y en vez de tomar 2 lazadas, tomo 3. Pincho, saco el hilo, engancho y saco 2 puntos, engancho y saco 2 puntos, engancho y saco 1, engancho y saco 2, engancho y saco 2. Ahí se agranda el cuadradito, ¿ves? Repito, ahí hago las 2 cadenas de separación. Tomo 3 lazadas como para una vareta triple. Voy a buscar donde hice la lazadita sola, que es acá. Ahí engancho la aguja y saco un hilo. Bien, tomo un hilo y saco 2 lazadas. Engancho el hilo y saco 2. Con eso tengo las 2 cadenas. Tomo el hilo y saco una lazada, que es la base de la vareta. Tomo el hilo y saco 2. Tomo el hilo y saco 2. Ahí se va a formar un cuadradito más ancho. Acá tenés el de una cadena de separación. Y acá el de 2 cadenas de separación. Bueno, espero que te sirva esta técnica. Ahora voy a continuar con la confección de los 19 cuadraditos y te muestro cómo se trabajan los cuadraditos llenos y vacíos, a la vez que cómo seguimos el gráfico. Aquí ya tengo toda la base completa con los 19 cuadraditos. Yo prefiero trabajar con esta técnica que te acabo de mostrar porque me es más fácil después contar los cuadraditos antes que contar las cadenas. Y también porque las cadenas tienden a quedar muy tensas. Generalmente se estiran mucho menos que el resto del tejido. Entonces la base suele ser como más dura, más rígida y más chiquita. Vamos a tejer ahora la segunda vuelta, que es donde empieza a trabajarse el gráfico. Yo empiezo siempre con esta forma de trabajo cuando puedo, digamos, que es con esta falsa vareta, que siempre cuento que la aprendí en el blog en las publicaciones de Tamara Kelly. Y vamos a mirar un poco que tiene el grafiquito acá. Yo tengo en el gráfico que hacer. Yo ahora puedo empezar leyendo en este sentido. Esta primera vuelta donde aparecen los
cuadraditos llenos. Tengo 6 cuadraditos vacíos y luego tengo 7 cuadraditos llenos y otros 6 vacíos. Entonces voy a ir contando así. Hice esta primera falsa vareta y voy a hacer una cadena. Sobre la vareta hago otra vareta. Es muy lineal este trabajo. Una cadena, otra vareta en la siguiente. Y así hasta completar. Tenemos 3, 4, 5 y 6. Ahí hay 6 cuadraditos vacíos. Para trabajar los cuadraditos llenos, voy a hacer, en este caso que es una media red, solo una vareta sobre la cadena. Y eso es mi primer cuadradito lleno. El segundo cuadradito. El tercero. Cinco. Seis y 7. Y ahora tengo que volver a los cuadraditos vacíos. Entonces 3, 6 y 7. Te va a pasar que donde haya cuadraditos llenos, quizás el tejido se abra más porque la vareta rellena más el espacio. Bueno, y eso es, digamos, el secreto del trabajo en filet, en realidad. Acá llego al final, salteo una cadenita y ahí hago en la siguiente una vareta. Y ya tengo una segunda vuelta. Con este tamaño de hilo es muy rápido el tejido. En la segunda vuelta, perdón, en la tercera, la segunda donde tengo dibujo, voy a tener una variación en la cantidad de cuadraditos llenos y vacíos. Porque acá, supongamos que yo, como te decía, no estoy trabajando con algo que sea simétrico. Yo vine interpretando así, leyendo desde la derecha hacia la izquierda. Y ahora voy a leer de la izquierda a la derecha. Esto, como decía, no es tan importante si el trabajo es simétrico, porque bueno, leerlo en los dos sentidos será lo mismo. De todos modos, hagamos como si. Tengo 2, 4, 6, 7 cuadraditos vacíos, 5 llenos y 7 vacíos. Acá no es problema eso, pero sí cuando trabaje la parte de la bombilla, que acá sí voy a tener que contar, ¿no? En cada dirección. En esta parte comencé a trabajar en lo que corresponde a la bombilla, o sea, yo ya tengo el mate tejido y me queda terminar con la bombilla. La vuelta donde empecé
corresponde a la que aparece como 21, que es esta. Entonces yo empecé en esta dirección, desde aquí hacia la izquierda, contando 8 cuadraditos vacíos, uno lleno y el resto de cuadraditos vacíos. Y ahora estoy volviendo en la vuelta siguiente, la 22, entonces tengo que contar desde el principio, desde la izquierda hacia la derecha. Lo pongo acá y más. Entonces, yo conté 8 cuadraditos en esta vuelta anterior, uno lleno y el restante de cuadraditos vacíos. Y ahora girando, lo que hago es volver a contar los cuadraditos en la otra dirección. Tengo que tener 2, 4, 6, 8, 10. Acá tengo 5, 9 y 10. Y ahí llego al cuadradito lleno. Tengo que hacer uno solo y seguir con cuadraditos vacíos. Voy a continuar y te voy a mostrar cómo vamos a terminar esta pieza. Lo que hago es cortar el hilo y trabar, porque después voy a seguir con una vuelta en este color. Entonces acá empiezo con un punto bajo y todo alrededor en ese mismo punto. Ya que estoy, voy a ir escondiendo los hilitos. Entonces hice uno en el principio y otro en la cadena, pero de ahora en más voy a tejer solamente en las cadenas 2 puntos bajos, salteando la vareta. 1, 2, salteo la vareta y en la cadena 2 puntos. Si vos hacés como yo, entonces en la esquina vas a hacer 2 puntos en la puntita de este primer punto, que era una imitación de vareta, pero lo mismo también si es la vareta del final, un punto bajo pinchando en ese punto, en el tope, 2 bajos ya al girar. Entonces se forma bien la esquinita y continuar también por el costado. En cada espacio, que corresponde a una vareta en realidad, pero hace el mismo efecto de la cadena, 2 puntos bajos. Todo alrededor. Ahora que ya terminé la primera vuelta en este color celestito, lo que voy a hacer es darle una segunda vuelta también de puntos bajos, pero tomando solamente la parte de atrás de estas 2 lazaditas que ves acá, de estas 2 voy a agarrarla de atrás, así, ahí engancho y paso a ir escondiendo el hilo. Eso que oís es el ladrido de Mango, mi perro. Bueno, todo así alrededor. En las esquinas, en el punto que está en la esquina, podés hacer 2 puntitos para formar la punta. Bueno, aquí terminé la segunda vuelta del borde.
esto le da un buen marco al tejido. Pero no voy a terminar acá porque me gustaría agregarle este último color para que quede bien, bien llamativo. Como bordecito final, vas a ver que estoy trabajando acá una vuelta donde alterno 3 puntos bajos y una borlita. Acá empecé en una de las esquinas, tendría que haber 3, pero bueno, yo me salté el primero, hice solamente 2 puntos bajos. Entonces, suponete que fueran 3, una borlita que me queda justo arriba de esta cadena. Salté el punto, hice 3 y acá otra vez la bolita me queda. Entonces acá en este me queda 1, en este no, en el otro sí. Otra vez acá 3 puntos bajos, sobre este nada y sobre este sí toca hacer la borlita. ¿Cómo se hace? Con 2 cadenas, tomo lazada como para hacer vareta y enrollando la cadena tomo una lazada. Hago lo mismo otra vez. Y con una lazada la paso por todos esos puntos que me quedaron. Y envolviendo la cadena otra vez hago un punto raso y una cadena. Salteo este punto que viste que está alineado sobre esta vareta y hago 3 puntos bajos de nuevo. Acá pasé por arriba, viste, acá estaba alineado con esta columna, sobre esta paso con los 3 bajos y acá corresponde otra vez lo mismo. 2 cadenas, media vareta envolviendo las cadenas, 1, 2, cierro todo y hago un punto raso en la misma cadena. Así se forma, y una cadena más. Así se forma el bodoquito de la puntillita. Salteo un bajo y hago otra vez 3. Según mis cálculos, esto me va a dar para llegar hasta la otra esquina, y en la otra esquina voy a hacer una bolita bien bien en la punta. Y así alrededor de todo el trabajo. Bueno, aquí terminé de darle esta última vueltita. ¿No te parece que quedó lindo? Bueno, yo me quedo acá mateando en mi lugar de trabajo, como le llama mi hija, mi estudio. Aquí es donde armo últimamente mis tutoriales. Así que bueno, me quedo acá pensando en qué es lo que te voy a proponer para la próxima vez. Nos vemos.